El sonido de la madera, astillándose todavía resuena en mis pesadillas, un eco constante que me persigue en la oscuridad. No fue un accidente. Fue un golpe seco brutal, ejecutado con un bate de béisbol contra el piano de caoba que adornaba mi sala. Yo no estaba allí para recibir el golpe físico, pero lo vi todo a través de la pantalla fría de mi celular. Vi a mi propia sangre, a mi único hijo destrozar mi hogar, el hogar que lo vio nacer, mientras su esposa lo miraba con una sonrisa de satisfacción que helaba la sangre. Fui excluida de todas las reuniones familiares durante los últimos 6 años, tratada como un estorbo que había que esconder. Luego mi hijo tuvo el descaro de exigir que vendiera mi casa, mi único refugio para cubrir 300,000 pesos en deudas acumuladas por la vanidad y las mentiras de mi ambiciosa nuera. Cuando por fin dije que no irrumpieron en mi hogar como delincuentes y destrozaron todo, causando más de 50,000 pesos en daños. Lo que no sabían lo que selló su destino esa misma noche cuando las sirenas de 8 patrullas de policía rodearon la propiedad era que yo me había mudado en secreto semanas atrás. La trampa ya estaba cerrada y ellos habían entrado por su propio pie. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Me llamo Elena, tengo 62 años y vivo en una casa tradicional de Coyoacán con sus paredes de adobe grueso y un patio que siempre mantuve lleno de bugambilias. Durante 6 largos años, he vivido como un fantasma en mi propia familia. No porque esté muerta, sino porque para ellos yo simplemente dejé de existir. Todo comenzó cuando Mateo, el niño que crié sola lavando ajeno y cosiendo de madrugada tras la repentina muerte de mi esposo, se casó con Valeria. Al principio mi corazón de madre quiso pensar que era normal que las cosas cambiaran un poco. Los recién casados necesitan su espacio. Se están adaptando a una nueva vida juntos. Me repetía frente al espejo cada mañana para consolarme. Yo asentía sirviendo el café de la tarde sola en mi cocina, tragándome la soledad con cada sorbo amargo. Pero lo que empezó como una simple distancia natural se convirtió rápidamente en algo mucho más cruel y fríamente calculado. La distancia no era física, era un exilio emocional diseñado para borrarme. La primera vez que sentí el filo del cuchillo entrar en mi pecho fue en mi cumpleaños número 57. Había preparado una cena pequeña, nada extravagante, solo esperaba que Mateo y Valeria cruzaran esa puerta como siempre lo habíamos hecho. Cociné su platillo favorito, aquel mole poblano que le preparaba desde niño para festejar sus buenas calificaciones, y horneé un pastel de 3 leches con mis propias manos. Las horas pasaron lentas y pesadas. Las manecillas del reloj de pared marcaban las 9 de la noche, y el silencio de la casa era ensordecedor. De pronto el teléfono sonó una sola vez. Contesté con el corazón acelerado, secándome las manos en el delantal. Mamá, lo siento mucho, pero Valeria no se siente bien del estómago. Tendremos que cancelar, me dijo Mateo. Su voz sonaba extrañamente metálica, distante, carente de cualquier calidez. Al otro lado de la línea no escuché el silencio de una habitación de alguien enfermo. Escuché el tintineo de copas de cristal y risas. Risas agudas vibrantes, que definitivamente no sonaban como las de una mujer que sufre. La garganta se me cerró. Está muy mal. ¿Necesitas que les prepare un té? ¿Y se los lleve?, pregunté, genuinamente preocupada, aferrándome a la última gota de dignidad que me quedaba. No, mamá. No insistas. Solo necesita descansar y nosotros necesitamos privacidad, respondió en un tono cortante, casi molesto por mi insistencia. Y luego, antes de que lograra colgar, escuché la voz de Valeria de fondo, clara como el cristal y afilada como una navaja. Dile a tu madre que ya no estamos para esas cenitas de pueblo. El teléfono hizo un clic seco. El tono de ocupado zumbó en mi oreja como una avispa venenosa. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo ahora tiemblan sin control. Una lágrima caliente cae sobre el anillo de bodas desgastado que nunca me quité. No siento dolor en el pecho en ese instante, siento un vacío absoluto en el alma. Esa noche cené sola en la mesa grande, rodeada de sillas vacías, comiendo un mole que de repente me sabía a tierra y traición. La Navidad de ese año fue aún más despiadada. Tradicionalmente siempre celebrábamos en mi casa frente al altar donde colocaba las fotos de nuestros difuntos. Tenía todas las esferas de barro que Mateo había pintado en la primaria, el mismo pino donde habíamos colgado esperanzas durante más de 20 años.
3 días antes de Nochebuena mi teléfono volvió a sonar con ese tono que ya me provocaba ansiedad. Mamá, este año vamos a hacer algo diferente, solo nosotros dos. Valeria quiere empezar nuestras propias tradiciones familiares. El dolor que sentí fue físico, un golpe directo al estómago que me dejó sin aire. Pero mi hijo, podemos hacer tradiciones nuevas todos juntos. Cosechamos lo que sembramos, no rompas a la familia en estas fechas, le supliqué olvidando mi propio orgullo. Hubo un silencio frío en la línea. Es que es complicado, mamá. Valeria dice que tu casa huele a viejo, que cuando estamos los tres, ella se siente como una extraña. Una extraña. Esa palabra se clavó en mi mente y empezó a envenenar mis pensamientos. Yo le había entregado las llaves de mi casa el día de la boda, había reorganizado mis horarios para no incomodar, incluso había cambiado las cortinas y sábanas del cuarto de huéspedes para complacer sus gustos finos. ¿Qué había hecho mal? No es que hayas hecho algo, mamá, murmuró Mateo con cobardía. Es solo que tu presencia a veces es demasiada. Demasiada. Mi amor, mi sacrificio de toda una vida era demasiado para su nueva vida perfecta. El niño que alguna vez corrió hacia mis brazos cuando se raspaba las rodillas ahora me apuñalaba con palabras educadas. En ese instante, Mateo seguía hablando de banalidades, pero yo ya no lo escuchaba. Recordé la mirada que Valeria me lanzó el día de su boda, cuando le entregué un broche de plata que había sido de mi abuela. Ella sonrió para la foto, pero sus ojos estaban muertos. Lo tomó por compromiso con la punta de los dedos como si estuviera sucio y lo dejó olvidado en la mesa de regalos. Desde aquel día su desprecio estaba anunciado, pero mi ceguera de madre me había impedido ver al monstruo que había entrado a mi familia. Los meses siguientes fueron una lenta y dolorosa agonía que me marchitó por dentro. Llamadas no devueltas que se iban directo al buzón. Mensajes de texto llenos de bendiciones que se quedaban ignorados. Invitaciones rechazadas con excusas cada vez más absurdas hasta que las invitaciones simplemente dejaron de llegar. Pero lo que me destrozó por completo, lo que finalmente hizo que mi corazón de madre se rompiera en 1000 pedazos antes de convertirse en piedra, ocurrió cuando nació mi nieto, mi pequeño Santi. Había esperado 9 meses tejiendo cobijas de lana, soñando con el olor a bebé nuevo, durmiendo en mi pecho, guardando en una caja de madera los zapatitos que Mateo usó cuando dio sus primeros pasos. Sin embargo, no sabía que el nacimiento de mi propia sangre sería el arma más letal que ellos usarían para darme la estocada final. Lo que estaba por venir me obligaría a abrir los ojos de golpe y a tomar una decisión irreversible que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. La ilusión de ser abuela es un fuego que te calienta el invierno de la vida, una segunda oportunidad para amar sin el peso de la disciplina. Había pasado 9 meses tejiendo suéteres color pastel y preparando la cuna de madera que alguna vez albergó los sueños infantiles de Mateo. Pero el día que nació mi nieto, mi pequeño Santi, mi teléfono nunca sonó. Me enteré por Facebook como si fuera una lejana conocida de la familia. Una fotografía brillante en mi pantalla mostraba a Valeria radiante en la cama del hospital con Mateo a su lado y un bultito envuelto en mantas azules. El mensaje debajo de la foto era un golpe directo a mi existencia. Bienvenido al mundo, Santi. Tu papá y mamá te amamos. Ni una sola mención a los abuelos. ¿Dónde quedaba la mujer que parió a ese padre? Con las manos temblorosas y el corazón galopando en mi pecho, marqué el número de Mateo. Contestó con un susurro apresurado como si yo fuera una cobradora de deudas interrumpiendo su paz. Felicidades, mi niño, logré decir tragándome el nudo espinoso que me cerraba la garganta. ¿Cuándo puedo ir a conocer a mi nieto? Hubo un silencio denso de esos que anticipan una bofetada. Ay, mamá. El pediatra dice que es mejor esperar unas semanas antes de recibir visitas. Ya sabes, por el sistema inmunológico del bebé. Esas semanas prometidas se convirtieron en 4 largos y agonizantes meses. 4 meses mendigando una fotografía, un mensaje, una migaja de atención. Cuando por fin me permitieron conocer a mi propia sangre, fue en un parque público cronometrado exactamente a 1 hora, como si yo fuera una presidiaria con derecho a visita vigilada. Valeria ni siquiera me dejó cargarlo en mis brazos. Está muy apegado a mí, me dijo con una sonrisa plástica tirante que no le llegaba a los ojos. No queremos que se altere con brazos extraños. Brazos extraños. Mis brazos, los mismos que cargaron a su esposo cuando ardía en fiebre a los 5 años, ahora eran considerados una amenaza infecciosa.
Mateo solo asintió con la cabeza gacha, convertido en un simple títere de las crueldades de su mujer. Las excusas se volvieron cada vez más elaboradas y humillantes con cada cumpleaños que pasaba. El primer año dijeron que estarían fuera de la ciudad. El segundo que harían algo solo para amiguitos de su edad y que yo me aburriría. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada. El punto de quiebre absoluto llegó cuando Santi cumplió 3 años. Esta vez ni siquiera se molestaron en inventar una excusa barata. Simplemente para ellos yo no existía en el mapa de su vida. Me enteré gracias a doña Carmen, mi vecina de toda la vida, quien me encontró regando las bugambilias del patio. Doña Elena, qué hermosa estuvo la fiesta de su nieto en ese salón tan elegante. Vi las fotos en el internet de mi sobrina, qué raro, que no la vi a usted en ninguna, comentó inocentemente. Sentí que el suelo de adobe se abría bajo mis pies para tragarme entera. Dejé la manguera caer. No solo no me habían invitado, sino que habían gastado una fortuna en un evento al que deliberadamente me habían prohibido la entrada. Entré a mi casa tambaleándome y abrí la computadora. Allí estaban docenas de fotos de una fiesta espectacular con temática de superhéroes. Había un pastel inmenso de 3 pisos, globos payasos y más de 50 invitados. Familiares de Valeria, amigos del trabajo, vecinos, todos estaban ahí. Todos menos la abuela paterna. En una de las fotos Santi llevaba un disfraz idéntico al que yo misma le había cosido a Mateo cuando tenía su edad para un festival escolar. La ironía era tan cruel que me quemaba las entrañas. Esa misma noche llamé a Mateo. Mi voz ya no temblaba de tristeza, vibraba de una indignación sorda. ¿Por qué no me dijiste nada de la fiesta de mi nieto?, exigí saber. Hubo una pausa eterna. Mamá, es que fue algo pensado para la familia de Valeria y los niños. Pensamos que te ibas a aburrir. Aburrirme de ver crecer a mi nieto, repliqué. Mira, mamá, suspiró Mateo, con un tono de fastidio intolerable. Valeria está tratando de crear un ambiente sin tensiones. Dice que cuando estás tú se siente juzgada. Eres demasiado intensa. Juzgada. Intensa. Esas palabras se clavaron en mi orgullo como dagas oxidadas. Intensa por querer besar la mejilla de mi nieto. Intensa por amar sin condiciones y desear ser parte de la vida de mi hijo. Me quedé mirando la pantalla, el rostro sonriente de la mujer que me había robado a mi hijo y la expresión vacía de la mujer, hombre que yo había criado con tanto sudor. En ese silencio sepulcral dentro de mi casa, algo fundamental se rompió para siempre, pero no con el estruendo del llanto, sino con la frialdad del hielo. Me di cuenta de que esto no era una serie de malentendidos, no era la torpeza de unos padres primerizos o circunstancias desafortunadas. Era una estrategia calculada, era una crueldad diseñada milímetro a milímetro para humillarme, aislarme y borrarme de su historia. Secándome la única lágrima que me permití derramar esa noche, comprendí que los 6 años de tortura psicológica no habían sido un accidente. Sin embargo, lo que yo ignoraba en esa noche de revelaciones oscuras era que esta exclusión sistemática era apenas el ensayo general para la verdadera atrocidad que estaban a punto de cometer. El infierno apenas estaba calentando sus llamas, y el siguiente golpe que darían a mi puerta cambiaría las reglas del juego para siempre. 3 semanas después de tragarme las lágrimas por la humillación en la fiesta de Santi, la vida decidió darme otra bofetada, pero esta vez directo en la puerta de mi casa. Estaba en el patio podando las bugambilias secas, con la esperanza tonta de que florecieran de nuevo, cuando escuché el motor de un coche estacionarse. Me asomé y mi corazón dio un vuelco extraño. Era Mateo. No había venido a visitarme en años sin una excusa elaborada, y mucho menos sin la sombra de Valeria acechando detrás de él. Cuando abrió la reja de hierro casi dejó caer las tijeras de podar. Se veía terrible. Tenía unas ojeras oscuras y profundas que le comían el rostro, la camisa arrugada y una postura encorvada como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Parecía un hombre que llevaba semanas sin dormir, un fantasma patético, que había tomado prestada la cara de mi hijo. «Hola, mamá». «¿Puedo pasar?», murmuró con una voz rasposa y tan tensa que parecía a punto de quebrarse. La estupidez infinita del amor de madre hizo a un lado mi orgullo. Lo invité a pasar,
y le preparé un café de olla tal como lo hacía cuando era un niño y venía a la cocina a llorar sus penas escolares. Pero cuando se sentó a la mesa, la calidez del recuerdo se esfumó en el aire. Evitaba mi mirada por completo, fijando sus ojos en la taza de barro como si allí estuviera escrita su salvación. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante, comenzó. Por una fracción de segundo, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho, creyendo que venía a pedir perdón, que por fin se había dado cuenta de la crueldad de su distanciamiento. Sin embargo, me equivoqué de la forma más repugnante posible. Estamos en problemas financieros muy graves, soltó de golpe sin anestesia. Valeria y yo hemos acumulado algunas deudas. El tono de su voz encendió todas las alarmas en mi cabeza. Mateo siempre había sido un pésimo mentiroso. Desde niño, cuando intentaba ocultar una travesura, su voz se volvía monótona, casi robótica. ¿Qué tipo de deudas?, le pregunté, cruzándome de brazos y sintiendo cómo la coraza se endurecía alrededor de mi corazón. Empezó a balbucear excusas sobre tarjetas de crédito, topadas, préstamos bancarios e inversiones de negocios que supuestamente no habían funcionado. ¿Cuánto deben, Mateo?, lo interrumpí alzando la voz y exigiendo la verdad. Hubo un silencio largo, sepulcral, en el que solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Tragó saliva con dificultad, sudando frío, y finalmente lo confesó: 300,000 pesos. El aire abandonó mis pulmones violentamente. 300,000 pesos. Era una cantidad obscena, una cifra que me mareó de solo imaginarla. ¿Cómo es posible que deban tanto dinero en tan poco tiempo?, exigí saber. Él empezó a excusarse atropelladamente, diciendo que Valeria había intentado poner una boutique con unas amigas de la alta sociedad, que luego invirtió en no sé qué negocio de bienes raíces y que todo se vino abajo. Todo sonaba a un guión barato, ensayado 1000 veces bajo las sábanas. ¿Y qué tiene que ver todo este desastre conmigo?, pregunté, sintiendo un frío gélido recorrer mi espina dorsal. Levantó la vista por primera vez y me clavó una mirada vacía. Necesitamos que vendas la casa, mamá. Las palabras cayeron sobre la mesa como bloques de cemento. Mi casa. La casa de adobe en Coyoacán que habíamos levantado tabique por tabique con mi difunto esposo. El lugar donde lo cuidé hasta que la enfermedad le arrancó el último aliento. El único patrimonio y refugio que me quedaba en la vida. Quería que yo me quedara en la calle para tapar los baches de su inmensa irresponsabilidad. Esta casa es mi único techo, Mateo. ¿A dónde se supone que voy a ir a mi edad?, le reclamé, sintiendo que la sangre me hervía de indignación. ¿Podrías rentar algo más pequeño o? Valeria dice que con el dinero de la venta y unos préstamos más podemos salir de esto. ¿Podrías quedarte en el cuarto de servicio con nosotros un tiempo?, tuvo el descaro de sugerir bajando la voz. El cuarto de servicio. Después de 6 años de tratarme como basura, de esconderme de sus amistades, como si fuera una vergüenza, ahora me ofrecían vivir como su sirvienta bajo su propio techo. La furia comenzó a reemplazar al dolor, quemando cualquier rastro de compasión. Si están tan ahogados en deudas, ¿por qué no venden el coche del año que trae tu mujer?, le solté como un latigazo. Mateo se puso rojo hasta las orejas, acorralado. Es que ella lo necesita para su trabajo, mamá. Valeria necesita proyectar una imagen profesional. No puede andar en camión ni en un auto viejo para cerrar negocios. Una risa amarga e histérica brotó de mi garganta, resonando en las paredes de azulejos. Imagen profesional. ¿Me estás pidiendo que venda mi casa, que regale mi paz, para que tu mujer no pierda el lujo de pasearse en un coche nuevo, presumiendo una vida que no tiene? La venda por fin cayó completamente de mis ojos. Entendí que no había negocios fallidos. Había bolsas de diseñador, viajes a Europa que publicaban en redes sociales, cirugías plásticas y fiestas de superhéroes para 500 personas. Todo era una farsa asquerosa pagada con dinero que no tenían. No, Mateo, la respuesta es no. No voy a vender mi casa para financiar la vanidad y la estupidez de tu esposa, sentencié, poniéndome de pie y señalando la puerta. El rostro de mi hijo se transformó en un instante. La lástima de hombre derrotado desapareció y fue reemplazada por una mueca de odio idéntica a la de la mujer con la que dormía. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con violencia. Entonces supongo que ya no te importamos, que prefieres vernos en la ruina y a tu nieto en la calle, escupió con veneno. No te atrevas a usar a Santi,
Para chantajearme le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes decidieron que yo no existía hace 6 años. Ahora asuman las consecuencias de su maldita arrogancia. Caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo y me miró sobre el hombro con una frialdad aterradora. Esto no se va a quedar así, mamá. Valeria me advirtió que serías un obstáculo egoísta. Dice que hay maneras legales de forzar la venta, especialmente con padres ancianos que ya no son mentalmente competentes para administrar sus bienes. Te vas a arrepentir. El portazo hizo temblar las ventanas. Me quedé sola en la cocina, pero mis manos ya no temblaban. La amenaza de declararme loca e incompetente colgaba en el aire fría y real. Acababan de declararme la guerra en mi propio territorio, y si querían jugar sucio para arrebatarme mi hogar, iban a descubrir de lo que es capaz una madre a la que ya no le queda ni una gota de piedad. El eco del portazo de Mateo retumbó en las paredes de adobe de mi casa durante horas, pero sus últimas palabras se quedaron clavadas en mi mente como agujas envenenadas. La amenaza velada sobre usar opciones legales para declararme incompetente colgaba en el aire de mi cocina pesada y asfixiante. Durante 62 años, mi mayor temor había sido perder a mi familia. Esa noche, mi mayor terror era descubrir de lo que mi propia sangre estaba dispuesta a hacerme para satisfacer su codicia. Me serví una taza de té de manzanilla con manos temblorosas. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar por dinero? La respuesta no tardó en asomarse desde las sombras. El primer ataque psicológico llegó esa misma semana en la madrugada. El teléfono fijo, ese aparato que conservaba por pura nostalgia, comenzó a sonar a horas extrañas a las 2 de la mañana, luego a las 6 cortando el silencio de tajo. Al contestar con el corazón en la garganta solo escuchaba el vacío, un silencio perturbador seguido por el tono de ocupado. Querían arrebatarme el sueño, querían volverme loca. A la mañana siguiente, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio, salí a barrer la banqueta. Fue entonces cuando la paranoia se materializó. Un sedán gris con vidrios oscuros estaba estacionado justo frente a mi reja. No era de ningún vecino. El motor estaba apagado, pero podía sentir una mirada pesada clavada en mi nuca. Cuando di un paso firme hacia la calle para confrontarlos, el motor rugió y el coche arrancó quemando llanta. El miedo me paralizó las piernas. Me estaban vigilando. Corrí a la casa de doña Carmen, mi vecina de toda la vida, buscando un poco de cordura. Mientras le contaba lo sucedido, su rostro surcado por los años palideció de golpe. Me tomó de las manos temblorosas y soltó una confesión que me heló la sangre. Elena, no quería mortificarte, pero antier me encontré a tu nuera Valeria en el mercado. Me estuvo preguntando cosas muy raras sobre ti, cosas que me dejaron un mal sabor de boca. Mi respiración se cortó. ¿Qué clase de cosas, Carmen?, le exigí, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Me preguntó si te habías estado perdiendo en el barrio, si te notaba desvariar últimamente o si dejabas la estufa prendida. Le dije que tú estabas más lúcida que nosotras dos juntas, pero ella me miró con una sonrisa llena de lástima falsa y murmuró que Mateo estaba muy preocupado por tu supuesta demencia senil. El rompecabezas macabro encajó perfectamente en mi mente, revelando una imagen monstruosa. No solo querían asustarme para que vendiera la casa, estaban construyendo un caso falso para inhabilitarme legalmente. Te quieren declarar incapacitada, comadre. Te quieren encerrar en un asilo para quedarse con el control de todo, sentenció Carmen con la voz quebrada. La revelación fue una cubetada de agua helada. Mi propio hijo, el bebé, al que le curé las heridas y le enseñé a caminar, estaba pavimentando el camino para encerrarme en un manicomio de ancianos y robarme el techo que su padre construyó. El terror inicial se calcinó en mi pecho, dando paso a una furia volcánica caliente y destructiva. Pero ellos no se iban a detener en simples chismes de vecindario para armar su farsa. La tercera semana de este acoso silencioso, el ataque se volvió físico y despiadado. Desperté una mañana y encontré mi jardín delantero vandalizado de la manera más cruel. Mis rosales, esos que había cuidado con devoción durante décadas desde que Mateo era un niño, estaban pisoteados, arrancados de raíz, como si una jauría de bestias salvajes hubiera pasado por ahí. Y en la pared blanca de la entrada, escrito con un marcador negro y trazos furiosos, un mensaje que me revolvió el estómago: paga lo que debes. Era el colmo de la desfachatez. No lo pensé dos veces.
Marqué el número de Mateo temblando de una rabia que me quemaba las entrañas. ¿Qué significa esto, Mateo?, le grité en cuanto descolgó. Mis rosas, la pared. No me mientas, sé perfectamente que tú o Valeria están detrás de estas porquerías. Su respuesta fue la estocada final, el último clavo en el ataúd de nuestra relación de madre e hijo. No sé de qué me hablas, mamá. Estás paranoica, dijo con una calma escalofriante, recitando el guión de su mujer a la perfección. Tal vez sí deberías ver a un doctor. Imaginas cosas, ves coches, te inventas amenazas. Nadie te va a creer si dices que nosotros te hacemos eso. Esa frase pronunciada con tanta frialdad fue una admisión de culpa disfrazada de negación. Estaban aplicando luz de gas, intentando quebrar mi cordura sistemáticamente para que las autoridades y el juez les dieran la razón. Colgué el teléfono lentamente, sintiendo el peso del auricular de plástico en mi mano. Las lágrimas que habían amenazado con salir se secaron de golpe. Ya no había tristeza ni nostalgia ni amor ciego de madre. Lo que quedó en mi interior fue una determinación de hierro afilada y peligrosa. Ellos pensaban que se estaban enfrentando a una anciana frágil y confundida, que terminaría cediendo por miedo y agotamiento mental. No sabían que al arrinconarme de esa manera tan vil, habían despertado a una fiera dispuesta a todo para defender su dignidad. Me di cuenta de que si llamaba a la policía en ese momento, vendría algún oficial joven que me miraría con lástima, como a una vieja loca, acusando a su propio hijo, sin pruebas contundentes, justo como Valeria lo había calculado. Necesitaba ser mucho más astuta que ellos. Necesitaba jugar su propio juego sucio, pero con las reglas implacables de la justicia. Esa misma tarde limpié la pared de mi casa, recogí mis rosas destrozadas de la tierra húmeda y me vestí con mi mejor traje sastre. El miedo se había esfumado por completo. Iba a buscar a la única persona que podía ayudarme a construir una trampa maestra, una red legal de la que Mateo y Valeria jamás podrían escapar. Tomé mi bolso, cerré la puerta con llave y me dirigí al despacho del licenciado Arturo. El despacho del licenciado Arturo olía a madera vieja y a café recién colado, un aroma profundo que me ancló a la realidad en cuanto crucé la puerta. Arturo no era solo el abogado que me ayudó con el testamento de mi esposo. Era un viejo amigo de la familia que conocía de sobra el sudor, la sangre y las lágrimas que nos costó levantar nuestra casa de adobe en Coyoacán. Me senté frente a su escritorio de caoba, alisándome la falda del traje sastre con unas manos que por primera vez en semanas ya no temblaban. Cuando le conté absolutamente todos los 6 años de cruel desprecio, la deuda absurda de 300,000 pesos por los lujos ridículos de Valeria, la pared vandalizada con insultos y sobre todo la oscura amenaza de declararme con demencia. Senil, vi cómo su mandíbula se tensaba hasta blanquearse. Quieren robarte tu vida, Elena, y quieren hacerlo de forma legal, alegando que estás perdiendo la cabeza, me dijo, con una voz grave que resonó en mi pecho como un tambor de guerra. Esa frase fue el gancho que arrancó de tajo cualquier remordimiento materno que aún me quedara. El hombre que me amenazaba ya no era mi hijo. Era un buitre acechando mi carroña. Necesito protección, Arturo. No voy a permitir que me arrastren a un asilo público mientras esa arribista duerme plácidamente en mi cama, sentencié mirándolo directo a los ojos sin parpadear. Arturo asintió despacio, sacó una pluma fuente de su saco y comenzó a trazar sobre un bloc de notas amarillento lo que sería nuestra obra maestra. Si intentan hostigarte para forzar la venta, necesitamos evidencia irrefutable, explicó, con el ceño fruncido. Pero te propongo algo mucho más audaz y peligroso. Tienes que salir de esa casa. La idea me golpeó el rostro como una ráfaga de viento helado en pleno invierno. Huir. Dejarles el camino libre a esos delincuentes. No es huir, Elena. Es tenderles la trampa perfecta. Continuó adivinando mi miedo. Si ellos creen que pueden presionarte, escalarán la violencia para quebrarte. Y si tú no estás físicamente presente cuando cometan una locura, no podrán llorarle al juez alegando que fue un pleito doméstico o un malentendido familiar. Será un crimen puro y duro. Un allanamiento premeditado. La frialdad de su estrategia me provocó un escalofrío de pura adrenalina. Iba a convertirme en el fantasma que ellos mismos habían creado durante 6 años, pero esta vez yo dictaría las reglas desde las sombras. Al día siguiente,
Un técnico de absoluta confianza de Arturo llegó a mi casa en una camioneta sin logotipos para no levantar sospechas en la cuadra. No instalamos cámaras de seguridad obvias de esas que cualquier delincuente aficionado podría romper de un golpe con un palo de escoba. No. Llenamos mi hogar de ojos invisibles y silenciosos. Escondimos diminutos lentes de alta definición en el reloj de pared de la cocina, dentro del follaje espeso de las macetas artificiales de la sala y justo detrás del marco de plata de la fotografía de bodas de mi difunto esposo. Graban 24 horas directo a la nube, señora, me aseguró el técnico mostrándome la aplicación brillante en la pantalla de mi celular. Aunque le quemen la casa hasta los cimientos, el video se queda guardado para siempre. La máscara empieza a caer, y mientras veía mi sala vacía desde la pantalla de mi teléfono, me pregunto si estuvieras en mis zapatos. ¿Tendrías el inmenso valor de abandonar tu propio hogar para desenmascarar a las personas que más amas? Da like si quieres ver que se haga justicia, porque el paso que di, esa misma noche ya no tuvo retorno. Empaqué una maleta pequeña con ropa indispensable, sintiéndome como una ladrona escapando de mi propio patrimonio en la penumbra. Crucé la calle bajo el manto protector de la noche hacia la casa de doña Carmen. Mi vecina me recibió con los brazos abiertos y una taza de chocolate caliente sin hacer preguntas de más. Aquí tienes tu trinchera, comadre. Esa víbora no se saldrá con la suya, me susurró al acomodarme en su cuarto de huéspedes con olor a lavanda. A partir de ese momento, comenzó mi doble vida, una coreografía de engaños milimétricamente calculada. Cada mañana cruzaba a mi casa a las 7 en punto. Abría las cortinas de par en par, barría el patio de las bugambilias para que me vieran los vecinos curiosos. Dejaba la vieja radio encendida en la estación de boleros que siempre escuchaba y encendía luces estratégicas cuando caía la patios tarde, para Valeria, para Mateo y para cualquiera que me estuviera vigilando desde aquel maldito sedán gris. La vieja Elena seguía atrapada en su laberinto de soledad vulnerable y aterrorizada. Nadie sospechaba que cada noche yo me escabullía por la puerta trasera, refugiándome en la seguridad del hogar de Carmen, con mi celular aferrado en la mano como si fuera el detonador de una bomba. ¿No te duele el alma engañarlos? Así me preguntó Carmen una noche mientras cenábamos pan dulce en su cocina. Detuve la taza de café a escasos centímetros de mis labios, sintiendo el calor del vapor en mi rostro. Doler fue verlos gastar miles en un viaje a Europa mientras me negaban la sonrisa de mi nieto. Doler es saber que mi propio hijo está dispuesto a encerrarme en un manicomio por no querer pagarle las bolsas de diseñador a su mujer. Ya no me sentía mal por mentir. Había cruzado el umbral del dolor para entrar en la fría y calculadora sala de la supervivencia. Revisaba la aplicación de mi teléfono obsesivamente a cada hora. Observaba mi sala vacía, el comedor intacto, el patio oscuro. Mi hogar se había convertido en un inmenso escenario, montado una ratonera de adobe, con la puerta entreabierta, esperando pacientemente a que los roedores entraran a morder el cebo envenenado. Ellos creían tener el control absoluto. Pensaban que me estaban asfixiando poco a poco, pero no tenían la menor idea de que la soga de ahorque ya estaba atada alrededor de sus propios cuellos. Solo era cuestión de tiempo para que alguien pateara la silla. Miré la pantalla una vez más antes de dormir, observando el silencio sepulcral de mi sala. La tormenta no tardaría en desatarse, y esta vez yo no sería la pobre víctima arrastrada por la corriente. Yo sería el mismísimo huracán. La tercera semana viviendo como una fugitiva en mi propio barrio me enseñó que la paciencia es el arma más letal de una madre herida. Desde la recámara de doña Carmen, la pantalla de mi celular se convirtió en mi única ventana a la realidad, un monitor frío, donde observaba la caída en picada de mi propia sangre. A las 3 de la mañana, la aplicación de las cámaras ocultas lanzó una alerta silenciosa. Un escalofrío me recorrió la espalda al ver las sombras moverse en el patio delantero. No era un ratero cualquiera buscando tuberías de cobre. Era el mismo sedán gris de vidrios polarizados. Vi a un hombre bajar encapuchado y mirando a todos lados, pero el instinto materno no necesita ver un rostro iluminado para reconocer la forma de caminar de la criatura que llevó en el vientre. Era Mateo.
Mi propio hijo, el que alguna vez me regalaba dibujos llenos de corazones por el Día de las Madres, ahora se arrastraba como un vil delincuente en la madrugada, esparciendo basura podrida por todo mi porche y pateando mis macetas. Verlo hundirse en esa bajeza me revolvió el estómago. Mira nada más en lo que te has convertido, un mandadero barato de tu mujer, pensé sintiendo que el último hilo de amor ciego se rompía definitivamente. A la mañana siguiente el teléfono celular sonó. Era un número desconocido, pero contesté grabando la llamada tal como el licenciado Arturo me había indicado. Mamá, ¿cómo amaneciste? Me enteré por los vecinos que tienes la casa hecha. Un asco llena de basura. Ya no estás en edad para vivir. Solas se te están yendo las cabras al monte, dijo Mateo, con un tono de falsa preocupación que me dio náuseas. Antes de que pudiera responder, escuché un susurro siseante al fondo, la voz de Valeria, inconfundible y cargada de veneno puro. Asilo. La rabia me hirvió la sangre de inmediato, pero respiré hondo tragándome el coraje ardiente. ¿Sabes qué es lo único que da asco aquí, Mateo? Le contesté con una frialdad que hasta a mí me asustó. Que tengas que andar de limosnero y pandillero a las 3 de la mañana para pagar las bolsas de marca de la arribista que tienes por esposa. Yo no estoy loca, pero ustedes apestan a desesperación. Le colgué de golpe, dejando que el eco de mi desprecio le zumbará en los oídos. La desesperación es un monstruo que hace que la gente codiciosa cometa errores garrafales. Arturo me llamó esa misma tarde con noticias que explicaban la prisa enfermiza de mis verdugos por echarme a la calle. Elena, tengo contactos en el banco. A Valeria le acaban de congelar 2 tarjetas de crédito y están a 3 días de embargarle la camioneta del año por falta de pago. Tienen el agua hasta el cuello, los despachos de cobranza no los dejan respirar. Ese era el gran secreto. La princesa de las lomas estaba a punto de perder su carroza, y por eso querían despedazar a la madre para salvar su patético orgullo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios al escuchar la verdad. Cada humillación que me habían hecho pasar durante 6 años, cada fiesta de mi nieto Santi, a la que no fui invitada por no estar a su nivel, todo había sido financiado con castillos en el aire. Mientras yo lavaba mi ropa a mano y cuidaba mis centavos, ellos construían su propia ruina. Déjalos que se ahoguen un poco más, Arturo, le dije con la voz firme. Cuando el agua les tape la boca, van a dar el manotazo final, y ahí es donde los vamos a atorar para siempre. Y el manotazo llegó más pronto de lo que imaginamos, envuelto en una escalada de violencia que me quitó el aliento. 2 noches después de la llamada, la cámara de la entrada principal me mandó otra notificación urgente. Esta vez no se molestaron en esconderse en las sombras ni usar capuchas. Valeria y Mateo bajaron del auto y bajo la pálida luz del poste de la calle vi que traían algo pesado en las manos, botes de pintura roja. Valeria, con esa cara de muñeca fina que tanto presumía en sus redes sociales, comenzó a arrojar la pintura contra mi fachada, manchando la pesada puerta de madera tallada que mi esposo y yo compramos con nuestros primeros ahorros de casados. Para que te dé vergüenza salir a la calle, vieja miserable, gritaba Valeria, perdiendo todo el glamour y mostrando la verdadera cara de la bestia rabiosa que llevaba dentro. Observar esa escena desde la oscuridad del cuarto de Carmen fue una tortura casi insoportable. Mis manos temblaban aferrando el teléfono. Una parte de mí, la mujer de barrio que no se deja pisotear por nadie, quería salir corriendo, cruzar la calle y agarrarla a bofetadas hasta sacarle toda la soberbia. Tuve que morderme el puño hasta hacerme sangrar el labio para no gritar. El dolor de ver mi hogar, mi templo sagrado, profanado de esa manera tan vil, chocaba violentamente con la fría estrategia de mi venganza. Aguanta. Elena, aguanta un poco más, me repetía en un susurro desesperado, sintiendo las lágrimas de impotencia quemándome los ojos. Si salía ahora, arruinaba meses de preparación. Si cruzaba esa calle, ellos ganarían, inventarían que los ataqué, y el juez les daría la razón alegando mi supuesta demencia. Ellos no sabían que cada salpicadura de pintura, cada insulto escupido al aire, estaba siendo grabado en alta definición, con un audio perfecto directo a una bóveda digital que los sepultaría en la cárcel. La noche se hizo eterna después de que se marcharon. No pegué el ojo ni un segundo. La pintura roja escurriendo por mi puerta en la pantalla de mi celular parecía sangre fresca, la sangre de una familia que acababa de morir de forma definitiva. Pero el luto se transformó rápidamente en una resolución de acero inoxidable. Ya no eran mi hijo y mi nuera.
Eran dos delincuentes acorralados listos para dar el peor paso de sus vidas. Era una noche de martes engañosamente tranquila de esas, donde el aire de Coyoacán huele a tierra mojada y café de olla recién hecho. Estaba sentada en la cocina de mi comadre Carmen partiendo una rebanada de pan de elote, cuando la pantalla de mi celular se iluminó con un destello letal. Movimiento detectado en la entrada principal. Mi pulso se detuvo en seco. Al abrir la aplicación, esperando ver quizás a un perro callejero buscando comida, el terror y la bilis me subieron por la garganta de un solo golpe. Ahí estaban, Mateo y Valeria, cubiertos con capuchas negras, como viles delincuentes de poca monta parados, frente a la gruesa puerta de madera que mi difunto esposo talló con sus propias manos. Mateo sostenía un bate de béisbol de aluminio, el mismo deporte que yo le pagaba con tanto sacrificio de niño, mientras la fina y elegante Valeria empuñaba un martillo de hierro. Mira nomás a la princesa de las lomas, pensé con una amargura que me quemaba los labios, rebajándose a pandillera de quinta, porque ya no le alcanza ni para pagar la tarjeta de crédito. Sin dudarlo un solo segundo marqué al 911 con dedos que parecían bloques de hielo. Hay dos personas armadas forzando la cerradura de mi casa. Los estoy viendo en vivo por mis cámaras, le dije a la operadora, mi voz sonando tan firme y ajena que me desconoció a mí misma. Mientras la oficial me aseguraba que las patrullas iban en camino, mis ojos estaban clavados en la pantalla, atestiguando la demolición de mi vida entera. El crujido de la cerradura cediendo bajo la fuerza de mi hijo fue un disparo directo a mi memoria. Entraron pateando la puerta. Yo me quedé ahí sentada en la cocina ajena con el teléfono apretado hasta poner mis nudillos blancos. No fue un vandalismo al azar buscando cosas de valor. Fueron directo a causar el mayor daño psicológico posible. La pantalla transmitía el sonido hueco y enfermizo de la madera astillándose. Mateo levantó el bate y comenzó a golpear el viejo piano de pared donde él mismo había aprendido a tocar. Ver a tu propia sangre aniquilar su historia te arranca el alma del cuerpo. Cada golpe que Mateo y Valeria daban contra las teclas de marfil era un eco fúnebre que resonaba en la bocina de mi celular. Luego caminaron hacia el cuarto de visitas. Vi cómo destrozaban la cuna antigua de caoba, la misma que yo lijé y barnicé con mis propias manos para que Mateo durmiera sus primeros sueños, la misma que guardé con la ilusión tonta de acunar a mi nieto Santi. Ahora se hacía pedazos bajo el martillo de la mujer que me había robado a mi familia. Valeria reía una risa silenciosa y desquiciada mientras tiraba al suelo los portarretratos con las fotos de la graduación de mi hijo. Mírate, Mateo, me dije en un susurro mudo, destruyendo al único ser humano que daría la vida por ti solo, porque no te di el dinero para tapar las deudas de tu dueña. Mis ojos estaban raojuanchos secos por completo. Las lágrimas se habían agotado semanas atrás. En mi pecho solo quedaba una vacuidad oscura y un abismo de decepción infinita. Pero el momento que me paralizó la sangre, la escena que se quedaría grabada en mis pesadillas, ocurrió cuando entraron a la sala principal. La cámara oculta captó todo con una claridad espeluznante. Valeria rebuscó como un roedor hambriento hasta sacar una pequeña caja. Mi respiración se detuvo. Era el collar de perlas que mi madre me regaló el día de mi boda, el único tesoro de valor sentimental y económico que poseía en esta vida. Valeria lo sacó, lo miró con desdén y luego con una sonrisa torcida y enfermiza se lo colocó alrededor del cuello. Se miró pavoneándose justo frente al lente oculto de mi cámara, acomodándose las perlas sobre su ropa oscura. Tanto que cuidaba sus joyitas de baratija, la vieja estúpida murmuró con desprecio, creyendo que estaba sola y triunfante en la habitación. Entonces, en un acto de pura maldad calculada, se arrancó el collar de un tirón y lo arrojó al suelo. El hilo se rompió y las perlas salieron volando rebotando contra el piso de duela. El sonido de las perlas chocando contra la madera fue como una ráfaga de balazos en mis oídos, 100 pequeñas cuchilladas directas al corazón de una madre. En ese preciso instante, cuando la humillación parecía insoportable y el dolor amenazaba con quebrarme en dos, el milagro se anunció con un destello parpadeante de luces rojas y azules que se coló por las ventanas rotas de mi casa. Las sirenas de las patrullas comenzaron a aullar, inundando la calle con un estruendo ensordecedor. «Los policías están aquí», me indicó la operadora del 911, pero yo ya no necesitaba que me lo dijeran. Mis ojos devoraban la pantalla.
La sonrisa de superioridad se borró del rostro de Valeria en un parpadeo reemplazada por un terror absoluto pálido y crudo. Dejaron caer el bate y el martillo al suelo, el ruido del metal resonando como el final de su tiranía. Mateo corrió hacia la puerta trasera, chocando con los muebles destrozados, pero era inútil. A través de las cámaras exteriores, podía ver que los oficiales ya habían rodeado completamente la propiedad. «Salgan con las manos arriba», tronó la voz de un oficial a través de un megáfono retumbando en la noche. La cacería había terminado. Las ratas habían caído directo en la jaula que yo misma, la vieja, a la que creían senil e incompetente, les había construido con paciencia y lágrimas. Carmen me apretaba el hombro temblando de alivio y asombro a mi lado. En la pantalla vi a los oficiales de policía someter a mi hijo poniéndole las esposas y empujándolo hacia la patrulla mientras le leían sus derechos. Lo trataban como a un criminal común, porque eso es exactamente en lo que se había convertido. Valeria forcejeaba arruinando su preciada ropa contra el pavimento de la calle, exigiendo llamar a un abogado mientras la esposaban sin contemplaciones. Los habían atrapado con las manos en la masa, rodeados por 50,000 pesos en daños materiales y la evidencia irrefutable de su allanamiento criminal. Un sentimiento extraño, denso y contradictorio se apoderó de mí. Era un dolor desgarrador, una punzada profunda por ver al niño de mis ojos escoltado hacia una celda oscura, pero al mismo tiempo una oleada de satisfacción salvaje, una sed de justicia saciada que me enderezó la columna vertebral. Intentaron enterrarme viva en mi propia casa, creyendo que podían aplastarme sin consecuencias, pero olvidaron un detalle crucial. Yo era la dueña del tablero y acababa de darles el jaque mate definitivo. La mañana después de la invasión, desperté en la recámara de mi comadre Carmen con una sensación extraña en el pecho. No era la taquicardia del terror al que me habían sometido durante semanas, sino una paz absoluta, fría y pesada como el plomo. Había dormido de un tirón sin el sobresalto de esperar que mi propia sangre viniera a destruirme para cobrar una deuda absurda. Mientras me preparaba un café de olla, el teléfono sonó. Era el licenciado Arturo. «Elena, la audiencia de fianza es a las 2 de la tarde. ¿Estás lista para verlos con el uniforme del reclusorio?», me preguntó, con un tono que mezclaba la formalidad jurídica con una satisfacción casi paternal. Me miré las manos marchitas. El corazón de madre me daba un latigazo traicionero, un eco estúpido que me suplicaba piedad por el niño que amamanté, pero la cicatriz de la traición ardía mucho más fuerte. Ya no era mi niño. Era un delincuente que había intentado enterrarme viva en mi propia casa. «Estoy más que lista, Arturo», le respondí tragándome cualquier rastro de debilidad. «Quiero que sientan todo el peso de la ley sin descuentos ni consideraciones». Llegamos a los juzgados penales 1 hora antes. El ambiente olía a desesperación barata, a sudor frío y a pasillos gubernamentales. Cuando entré a la sala de audiencias, acompañada de Carmen y Arturo, mis ojos chocaron de inmediato con ellos. Estaban sentados en el banquillo de los acusados. Mateo lucía demacrado con la mirada clavada en el piso de linóleo sucio, temblando como un perro asustado bajo la tormenta. Y Valeria, oh Valeria, la princesa de las lomas que juraba que mi casa de adobe olía a viejo, ahora traía puesto el mameluco naranja reglamentario, desmaquillada, despeinada y con unas ojeras inmensas que le llegaban al piso. Me clavó una mirada cargada de veneno, como si yo fuera la culpable de que la hubieran agarrado con las manos en la masa, destruyendo mi propiedad. «¿Qué pasó con tu imagen profesional, mija?», pensé con un sarcasmo que me supo a gloria pura. «A ver si aquí en las celdas también te exigen andar en camioneta del año para hacer tus negocios». Esa arrogancia que le escurría por los poros estaba a punto de estrellarse de lleno contra un muro de concreto armado. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos y mirada de halcón, dio inicio a la sesión. El abogado de oficio que les habían asignado, porque claro, sus tarjetas de crédito congeladas ya no daban para pagar a un penalista de lujo, intentó hacer el milagro. Se levantó tartamudeando, sudando la gota gorda, y trató de venderle al juez la historia más patética y predecible que he escuchado en mi vida. Alegó que todo era un simple malentendido familiar, un exabrupto provocado por el estrés financiero, y que mis pobres e inocentes muchachos estaban dispuestos a reparar los daños de mi casa si les fijaban una fianza accesible. «Es un conflicto doméstico sin mayor relevancia, Su Señoría»,
Mis clientes actuaron por desesperación, se atrevió a decir el muy cínico. El magistrado lo interrumpió de tajo, golpeando el escritorio con su bolígrafo. ¿Llama usted conflicto doméstico a irrumpir combates de béisbol y martillos en la madrugada para destrozar el patrimonio de una mujer de la tercera edad? Cuestionó el juez con una voz que hizo eco en las paredes. Mateo se encogió en su asiento, haciéndose pequeñito bajo el peso de la verdad. Fue entonces cuando Arturo se levantó ajustándose la corbata con la parsimonia de un verdugo que afila su hacha frente a la multitud. Su señoría, esta representación de la víctima se opone rotundamente a cualquier beneficio de fianza, declaró, y el silencio en la sala se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Arturo colocó sobre el estrado una memoria USB y una carpeta tan gruesa que sonó como un ladrillo al chocar contra la madera. El verdadero terror asomó por fin en el rostro de mi nuera. Arturo no solo presentó los videos de la noche del allanamiento, destapó la cloaca completa. Reveló que no era un arranque de ira impulsivo, sino el clímax de una campaña de terrorismo psicológico y extorsión que llevaba 3 meses fraguándose. Mostró los registros de las llamadas amenazantes de madrugada, las fotografías del auto gris acechándome los grafitis de pintura roja y los mensajes donde sugerían declararme incompetente. El giro fue brutal. Ellos creían que solo los juzgarían por romper unos muebles, pero acababan de descubrir que yo llevaba meses tejiendo su propia horca con cada uno de sus errores. La expresión de Valeria se desfiguró por completo. Su mandíbula cayó al comprender que la vieja estúpida y senil había documentado cada uno de sus crímenes en alta definición. Arturo proyectó en la pantalla de la sala el video exacto donde Valeria sacaba mi collar de perlas. Se lo ponía al cuello, sonreía con una maldad enfermiza y lo reventaba contra el piso. Esta no es una rabieta por dinero, su señoría. Es una destrucción maliciosa, sistemática y cruel, diseñada para causar el mayor trauma psicológico posible a la víctima, sentenció mi abogado. Al ver esa imagen proyectada frente a todos, el descaro de Valeria se hizo añicos, por fin la vergüenza le escoció en la cara. Y yo, sentada desde la segunda fila, sentí como una mezcla de asco y triunfo me revolvía las tripas. Habían usado mi amor de madre como un simple tapete para limpiarse los zapatos, pero ahora frente a la ley y a los ojos de un juez implacable, toda su soberbia y sus aires de grandeza no valían ni un solo peso, partido por la mitad. El juez no necesitó escuchar más excusas baratas. Cerró la carpeta de evidencias con un golpe seco que resonó como una sentencia de muerte para su anhelada libertad. La evidencia demuestra un patrón de escalada criminal alarmante, dictaminó con voz de trueno, acomodándose los lentes. Los acusados representan un peligro inminente claro y directo para la víctima y la sociedad. Se niega rotundamente el derecho a fianza. Permanecerán recluidos en prisión preventiva hasta la culminación del juicio. El mazo cayó pesadamente sobre la madera. Mateo soltó un alarido desgarrador, un llanto de niño cobarde que de pronto se daba cuenta de que mamá ya no estaba ahí para salvarlo de sus propios desastres. Se derrumbó sobre la mesa escondiendo el rostro entre las manos mientras los custodios se acercaban con las esposas tintineando fríamente. Valeria, perdiendo los últimos estribos de cordura, empezó a gritar histérica, forcejeando con las celadoras y lanzando maldiciones al aire. Me levanté de mi asiento, me alicé la falda del traje sastre y salí de la sala con la barbilla en alto, respirando al fin el aire puro de la justicia. La pesadilla de 6 años había terminado para mí, pero para ellos el verdadero infierno apenas estaba a punto de comenzar. El juicio oficial arrancó 2 semanas después, y el aire en la sala del tribunal olía a sudor frío, a madera encerada y a un miedo denso que casi se podía masticar. Me senté en la primera fila con la columna recta, y mi mejor traje sastre, sintiéndome como una roca inquebrantable, en medio de un mar embravecido. Cuando los custodios hicieron entrar a Mateo y a Valeria, el estómago se me revolvió, pero no de lástima, sino de una repugnancia profunda. Valeria, la misma revista que juraba que mi casa de adobe apestaba a viejo, ahora arrastraba los pies enfundada en un uniforme naranja del reclusorio, sin rastro de maquillaje, con el cabello grasiento y una mirada rabiosa de fiera. Acorralada. ¿Dónde quedó tu abolengo de princesa de cristal, mija?, pensé con un sarcasmo que me supo a gloria pura. Resulta que en las celdas las bolsas de diseñador no te sirven para comprar un gramo de decencia.
Mateo, por su parte, ni siquiera se atrevió a levantar la cara. Caminaba encorvado arrastrando la sombra del niño que alguna vez amé, convertido ahora en un cobarde patético que vendió a su madre por las deudas de su mujer. El proceso judicial fue un espectáculo grotesco de excusas baratas y mentiras mal ensayadas. El abogado defensor de mis verdugos se paró frente al juez sudando la gota gorda, intentando vender la ridícula historia de que todo había sido un impulso producto del estrés financiero extremo. Pintó a mi hijo y a mi nuera como unas pobres víctimas de las circunstancias, dos almas desesperadas que solo querían un poco de ayuda económica. Escuchar esa basura me hervía la sangre. Víctimas. Víctima era la mujer de 62 años que tuvo que esconderse en la casa de su comadre Carmen durante 3 meses, observando por una pantalla cómo su propia sangre destrozaba su hogar con bates de béisbol y martillos. La farsa llegó a su límite cuando me llamaron al estrado para testificar. Caminé con paso firme, sintiendo el peso de las miradas de todo el jurado sobre mis hombros. El abogado de la defensa, un hombre de traje barato y sonrisa torcida, intentó acorralarme con la sucia táctica de la culpa materna. Doña Elena me dijo con un tono condescendiente: ¿no es cierto que como madre usted tiene la obligación moral de ayudar a su hijo en tiempos de crisis económica? Me le quedé viendo directo a los ojos sin pestañear, sintiendo cómo la loba herida que llevaba dentro tomaba el control absoluto de mi voz. Como madre, mi obligación era criar a un hombre con valores y dignidad. Le respondí con una frialdad que congeló la sala entera, y fracasé rotundamente. $50,000 en daños no es un malentendido por estrés, señor abogado. Es una campaña de terrorismo doméstico, y yo no voy a financiar los caprichos de una nuera vanidosa y los viajes a Europa vendiendo la casa donde le di de comer a su cliente. El abogado tragó saliva y no tuvo más remedio que sentarse derrotado por la crudeza de la verdad. Luego la fiscal Patricia Morales, una mujer de hierro que no se andaba con rodeos, pidió proyectar los videos de las cámaras ocultas en las pantallas grandes del tribunal. La sala se sumió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido de la madera astillándose y los golpes secos del bate de Mateo contra el piano de mi sala y la cuna de mi nieto. Pero el golpe de gracia, la estocada final que destruyó cualquier pizca de empatía del jurado hacia ellos, fue el momento exacto en que Valeria encontró mi collar de perlas. Ver a Valeria poniéndose mis perlas sonriendo con maldad a la cámara antes de arrancarlas de su cuello y azotarlas contra el suelo, provocó un jadeo de horror colectivo en el jurado. Hasta el juez frunció el ceño con evidente asco. La arrogancia de Valeria se hizo polvo ahí mismo. Se hundió en su silla tapándose la cara con las manos esposadas, por fin consciente de que había cavado su propia tumba en alta definición. En sus alegatos finales, la fiscal Patricia fue implacable. No confundan a estos delincuentes con víctimas de las circunstancias, sentenció, apuntando su dedo acusador hacia la mesa de la defensa. Ellos decidieron extorsionar, amenazar y aterrorizar a una mujer mayor vulnerable porque era más fácil robarle a una madre que asumir la consecuencia de sus deudas. Han convertido el amor incondicional filial en un arma de destrucción financiera y psicológica. Mis manos sudaban mientras el jurado se retiraba a deliberar. Una parte de mí, la parte masoquista que aún sangraba, sentía un nudo en la garganta. Estaba a punto de mandar a mi único hijo a una celda de concreto. Me arrepentiría de esto en mi lecho de muerte. Estaba destruyendo mi propio legado por orgullo. El peso de la culpa intentó asfixiarme por un segundo, pero recordé los 6 años de exclusión y me obligué a tragarme las lágrimas. La duda me carcomió durante el tiempo que tardó el jurado en regresar, pero cuando la portavoz se puso de pie, toda mi incertidumbre se disipó. En el cargo de allanamiento de morada agravado, culpable. En el cargo de destrucción maliciosa de la propiedad, culpable. Extorsión y hostigamiento criminal, culpable. Uno a uno los 6 cargos contra Mateo y los 7 contra Valeria resonaron como martillazos en la sala. Cuando el juez dictó la sentencia, el peso de sus actos cayó sobre ellos con una precisión quirúrgica. Mateo fue condenado a 5 años de prisión, sin derecho a libertad condicional temprana, y Valeria, señalada como la instigadora principal, recibió una condena de 8 años tras las rejas. El sonido del mazo cerrando la sesión desató el caos. Mateo se derrumbó por completo.
Cayó sobre la mesa arrastrando las cadenas de sus manos y empezó a llorar con sollozos desgarradores, un llanto patético que me heló la sangre. Valeria, por el contrario, se quedó petrificada con los ojos llenos de pánico, devorada por el monstruo de su propia codicia. Me quedé de pie en la sala sintiendo que me habían arrancado un peso enorme del pecho. No sentí una alegría perversa ni venganza. Sentí justicia, sentí validación. Dolía, ardía hasta los huesos, pero por primera vez en 6 años mis pulmones se llenaron de aire puro. Había recuperado mi libertad. Regresé a mi casa de Coyoacán una semana después de que el juez dictara la sentencia que encerró a mi propio hijo en una celda de concreto. El seguro había cubierto la mayor parte de los 50,000 pesos en daños que me causaron, y los albañiles ya estaban resanando los huecos de las paredes. Pero había estragos que el yeso no podía tapar. Me paré en el umbral del cuarto que alguna vez fue de Mateo, observando el piso donde aplastaron sus propios trofeos y mis recuerdos. ¿Qué clase de monstruo engendra a otro monstruo?, me pregunté sintiendo un asco profundo por la mujer manipuladora y el hijo agachón que había permitido tal barbarie. Decidí convertir esa habitación en mi propia oficina. No quería borrar sus recuerdos por un simple despecho. Quería construir recuerdos nuevos que no estuvieran manchados de traición y avaricia. Pinté las paredes de un blanco impecable, compré muebles nuevos y tiré a la basura todo lo que oliera a él. Estaba arrancando la hierba mala de raíz, borrando al parásito que crié para poder volver a respirar en mi propio hogar, forjando a la nueva mujer en la que me había convertido. Por primera vez en 6 largos años, el silencio de mi casa ya no era un castigo inmerecido, sino un santuario absoluto. Ya no tenía que caminar de puntitas ahogando mi propia voz y esperando la siguiente humillación o el próximo desaire de última hora en los cumpleaños de mi nieto Santi. Mi comadre Carmen y yo nos volvimos inseparables, compartiendo tazas de café de olla y cenas semanales en el patio recién florecido. Una tarde, me soltó la pregunta que seguramente muchos se hacían a mis espaldas. ¿Te arrepientes alguna vez, Elena, de haberlo llevado hasta las últimas consecuencias y no intentar arreglarlo? Me quedé mirando el vapor de mi taza, sintiendo que el corazón se me encogía en el pecho al recordar la celda. Durante 6 años intenté arreglar algo que yo no había roto. Carmen, le contesté, con la voz rasposa pero cargada de una firmeza inquebrantable. Traté de mendigar un amor que debió ser incondicional, humillándome ante 2 arribistas que decidieron que yo nunca sería suficiente para su estúpida burbuja de cristal. Carmen asintió. Ella había dejado a un marido infiel, hacía 10 años, y me dijo algo que se me grabó en el alma a fuego. A veces, la única forma de salvar tu vida es tener las agallas de alejarte de la gente que te está destruyendo, aunque lleven tu misma sangre. 6 meses después del juicio, empecé a ir de voluntaria a un centro comunitario para adultos mayores aquí en la delegación. No me creía ninguna santa, ni mucho menos. Solo quería usar mi infierno para evitar que otros se quemaran vivos. Formamos un grupo de apoyo informal para viejos que, como yo, lidiaban con los abusos de familias tóxicas. Escuché testimonios que me revolvían las tripas de rabia. Mi hija me grita que soy una desgraciada porque no le doy el poco dinero de mi pensión para sus vicios, lloraba una señora llamada Rosa temblando en su silla. Otro hombre comentaba que su hijo le exigía vivir gratis en su casa sin seguir ninguna regla. Y otra mujer decía con amargura: mi nuera me llama suegra metiche y controladora nada más porque no acepto que me grite en mi propia sala y delante de mis nietos. Ahí me di cuenta de la asquerosa manipulación a la que nos someten y cómo nos lavan el cerebro. Nos educan para creer que exigir respeto básico es ser egoístas, que aguantar humillaciones es nuestra cruz y que protegernos a nosotros mismos es una alta traición a la familia. Les dije a todos mirándolos directo a los ojos cansados: el amor de verdad no te exige que te prendas fuego para mantener calientitos a un par de vividores. Nos habían enseñado a ser mártires, pero yo había decidido convertirme en la verdugo de mis propios abusadores. Justo cuando creía que el pasado por fin estaba enterrado bajo 1 metro de tierra fina, el teléfono sonó de imprevisto. Había pasado un año desde que el mazo del juez dictara sentencia. Era un número local desconocido. Al contestar, una voz burocrática y desapasionada me heló la sangre en las venas. Buenas tardes, señora Elena.
Le hablo del centro correccional. Su hijo Mateo me pidió que la contactara. Dice que está muy arrepentido. Quiere saber si usted estaría dispuesta a visitarlo mañana para pedirle perdón en persona. Mi pulso se desbocó como un caballo desbocado y el silencio invadió la línea mientras mi pecho se partía cruelmente en dos. Esa parte maldita de mí, la madre abnegada que lo había amamantado de bebé, gritaba desde el fondo de mi ser que dijera que sí. Quería creer con toda mi alma que el encierro lo había purgado de la podredumbre de Valeria, que mi muchacho al fin había entendido la magnitud del daño que me hizo. Pero la cicatriz brillante, que cruzaba mi dignidad, palpitó con fuerza. Acordarme de mi hijo rompiendo mis fotografías y destrozando mi patrimonio con un bate de béisbol me devolvió la cordura de un tremendo bofetón. La mujer que había aprendido a protegerse sabía perfectamente lo que tenía que hacer. No, señorita. No estoy interesada en ninguna visita, respondí con una frialdad letal que resonó como una puerta de acero cerrándose para toda la eternidad. Puedo preguntarle. El motivo, indagó la trabajadora social sorprendida por mi dureza. Apreté el auricular del teléfono sintiendo el poder absoluto e innegable de mi propia voz. Porque he aprendido a la mala que mi paz mental vale muchísimo más que sus lágrimas de cocodrilo y su arrepentimiento de celda. No le debo absolutamente nada a alguien que intentó enterrarme viva para pagarse sus lujos. Al colgar el teléfono no sentí ni una pizca de culpa o tristeza. Sentí una liberación absoluta, poderosa e indestructible que me recorrió de pies a cabeza. Esa noche cené sola en mi comedor, restaurado libre de miedos y de chantajes baratos. Era una mujer nueva forjada en el fuego de la peor traición, plenamente consciente de que a veces hay que soltar sin piedad la mano de quien te empuja al abismo para poder salvarte a ti misma. El atardecer trae paz después de la tormenta, y hoy mi casa está llena de luz. ¿Cómo está tu corazón ahora después de escuchar mi historia? Escribe una palabra que defina este viaje para ti y compártelo en los comentarios. Si mis heridas te ayudaron a sanar algo por dentro, deja tu huella. Tu voz es la fuerza que nos mantiene unidas en esta comunidad. La historia y los personajes relatados anteriormente son completamente ficticios y han sido creados con fines de entretenimiento y reflexión narrativa. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas abordados en este relato, tales como la violencia psicológica, la extorsión, el abuso financiero, la manipulación emocional y el maltrato hacia los adultos mayores, son realidades oscuras, dolorosas que ocurren con frecuencia en nuestra sociedad actual. Si tú o alguien que conoces se encuentra enfrentando una situación de vulnerabilidad, abuso o peligro físico y emocional dentro de su entorno familiar, por favor no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediata contactando a las autoridades competentes de tu localidad o acércate a una persona de tu entera confianza. Todos tenemos el derecho inalienable de vivir una vida digna, segura y completamente libre de violencia familiar.